Bienvenido a una lección sobre cómo describir el significado de una fracción. En el primer problema que se nos pregunta, ¿qué significa 2/7? Usa diagramas o palabras para explicar. Si queremos graficar 2/7, y pensamos en este rectángulo como un todo, cortaríamos o dividiríamos el rectángulo en 7 partes o piezas iguales, y luego sombrearíamos 2 de ellas. Entonces, para cortar o dividir este rectángulo en 7 partes iguales, o piezas, se vería así, y luego sombreamos 2 de las 7 partes. Este diagrama, o modelo, es una forma de expresar el significado de 2/7. También podemos pensar en 2/7 como 2 de 7. Usando la idea de copiar, observe que una pieza es igual a 1/7, por lo que podemos pensar en 2/7 como 2 copias de 1/7. También podemos pensar en 2/7 como, tenemos 7 partes en total y nos referimos a 2 de ellas. Una barra de fracción significa división, por lo que 2/7 también significa 2 divididos por 7. También podemos expresar relaciones en forma de fracción, que significa 2/7 puede significar la proporción de 2 a 7. Ahora tendríamos que tener cuidado al modelar la relación de 2 a 7. Si quisiéramos usar este modelo para la proporción de 2 a 7, tendríamos que especificar que esta es la proporción de las partes sombreadas al total número de piezas. Observe cómo hay 2 partes sombreadas y un total de 7 partes. Una relación puede ser una comparación de parte a todo, de todo a parte o de parte a parte. Entonces tendríamos que tenga cuidado al modelar la proporción de 2 a 7. Veamos otro ejemplo. Tenemos una pizza entera que queremos compartir entre 8 personas por igual. ¿Cuánto de la pizza obtendría cada persona? A. Dibujar y etiqueta un diagrama. B. Nombre cada pieza usando la redacción apropiada. Y C. Describa qué proceso se utilizó. Entonces, si hay 8 personas, y queremos compartir la pizza igualmente, necesitamos cortar o dividir la pizza en 8 partes o piezas iguales, que se vería así. Observe que cada parte o pieza es 1/8 de la pizza. Entonces, para la etiqueta, etiquetaremos cada pieza como 1/8. Una pieza sería una copia de 1/8. 2 piezas serían 2 copias de 1/8. 3 piezas serían 3 copias de 1/8, y así sucesivamente. Entonces, para responder a la pregunta, ¿qué parte de la pizza entera obtendría cada persona? La respuesta es 1/8 de la pizza. Ya hemos dibujado y etiquetado el diagrama. También hemos nombrado cada pieza. Avancemos y describamos qué proceso usamos. Cortamos la pizza en 8 partes del mismo tamaño. Cada parte es 1/8 de la pizza. Ahora para la última pregunta, usando las 8 piezas originales, considere volver a ensamblar las piezas. ¿Cuántas copias de las piezas se requieren para hacer la pizza completa? Bueno, porque cada pieza es 1/8 de la pizza, se necesitan 8 copias de las piezas, donde cada pieza es 1/8 de la pizza, para hacer una entera pizza. Entonces se necesitan 8 copias de las piezas, que son 1/8 de la pizza, para hacer una pizza entera. Espero que hayas encontrado esto útil.